La profesora Juana Wilca García, el mejor curso de este año, el curso de biología, chicos. Bueno, vamos a tratar de trabajar, para los que ya conocen la metodología, ¿no? Sin embargo, este año vamos a tratar, bueno, de innovar algunas cosas. ¿Por qué? Porque el año pasado en sí ha sido unas clases virtuales un poco improvisadas, porque a todos nos chocó y de alguna forma hemos aprendido algunas plataformas digitales para que ustedes también clase del día de hoy. Bueno, lo que yo espero de ustedes, chicos, es que participen bastante. Quizás el año pasado han sido tímidos, ustedes tienen que soltarse, jóvenes. Creo que ya la mayoría me conoce y también los conozco. Yo sé quiénes son los que van a hablar primeritos, sé quiénes van no van a hablar, sé quiénes no van a participar y son los que yo más les voy a hacer participar. ¿Ya? Entonces, este año, chicos, tratemos de ponernos en modo activo. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar, tenemos que aprender, y están en cuarto secundaria. El aprendizaje que hoy ustedes este año obtengan y el año que viene es un aprendizaje fundamental para su estudio, para su ingreso a la universidad, ya que están ustedes en una institución que es preuniversitaria. ¿Qué es eso, Miss? El manejo de su libro, por ejemplo, que ustedes tienen, va acorde con el mismo tema, los mismos temas que se llevan en academia. Entonces, estamos justo ahora en este año tratando de que el nivel sea similar a uno de academia. Entonces, ustedes tienen que aprovechar el 100% de estas clases, chicos. ¿Por qué? Porque son clases que se van a trabajar en base al prefecto de San Marcos. Entonces, ustedes tienen que tratar de dar el 100%, ¿no? Escuchar, atender, participar. No hay otra cosa diferente en biología. Cuando tú acabes el colegio, en academia te van a enseñar lo mismo, te van a enseñar lo mismo. Así que lo que yo te recomiendo es que simplemente si tienes dudas o tienes algo, pregunta por el chat. Ustedes saben que yo leo siempre el chat, participen todos, ¿ya? Bien, jóvenes. Lo que no hay nada más que decir. Iniciamos la clase. Hoy vamos a trabajar el primer tema, que viene a ser características del ser vivo. Creo que usted el año pasado hemos trabajado anatomía, ¿verdad? Este año nos corresponde trabajar todo lo que es biología. Anatomía ya nada que ver, ya no. Ahora ya se ha aprendido mucha anatomía, ahora sí vamos a aprender biología en sí. Para aquellos que se han olvidado algunas cosas, pues es ahora este año para poder recordar. Empezamos. Bien, bien jóvenes. Bien, entonces vamos a iniciar la clase. Ya están en pre, wow, qué rápido pasa el tiempo. A ver. En quinto también decía biología, chicos. Cuarto, el único año que llevamos anatomía es en tercero nada más. Bien. Bien, chicos, entonces empezamos la clase de biología. ¿Qué es biología? Bueno, recordando, porque nosotros ya sabemos que biología, bueno, es una ciencia que se va a encargar del estudio de todo lo referente a la vida, estudia todos los seres vivos, ¿correcto? Miss, ¿y la palabra biología de dónde surge? Bueno, surge de hace muchos años, ¿no? Planteado por un gran investigador llamado Lamarck. Lamarck o el Caballero de Lamarck. Este término, jóvenes, aparece en su obra conocida como Filosofía Zoológica. En esta obra, por primera vez se da a conocer biología. Miss, pero si recién en ese tiempo se da a conocer biología, antes, ¿cómo se conocía la biología? Bueno, simplemente se decía que se estudiaba ciencia de la naturaleza. Hoy en día, ¿no? Todos sabemos que biología, pues, estudia la vida, pero eso aparece junto con Lamarck, en el año de 1802. Ahora, Lamarck
y va a acuñar el término, pero sin embargo la biología ya se iba trabajando de hace mucho tiempo atrás, y quien fue el primero en estudiar ciencia y la naturaleza, pues fue el gran conocido Aristóteles. Acá ha habido un error, es Aristóteles. Entonces, él fue el primero, jóvenes, en estudiar ciencias. Fue lo que se conoce como el padre de la biología antigua. Hoy en día, el padre de la biología moderna es el famoso Charles Darwin. Hoy en día es Charles Darwin, pero antiguamente, pues quien era conocido representante de la biología era Aristóteles. Que mismo era Lamarck, no, Lamarck es quien acuñó el término de biología. Que este personaje llamado Aristóteles les lleva ciencia de naturaleza. Como fue primero en estudiar la vida, se le considera como padre de la biología antigua. ¿Ya? Etimológicamente hablando, la biología surge de dos voces griegas, que es bio-vida, y luego que es estudio o tratado. Entonces vamos a estudiar todo lo referente a la vida. Tú dirás, pero paleontología estudia restos fósiles, y ese hueso, no tiene vida. Entonces, ¿lo estudia la biología o no? Bueno, el resto fósil en algún momento tuvo vida, y como en algún momento tuvo vida, lo estudia la paleontología, o sea, tiene que ver con biología. Está en algunas ramas y algunos representantes de estas ramas. Por ejemplo, tenemos acá un poco de reseña histórica. Sabemos que la botánica, pues, es el estudio de las plantas. La bioquímica es el estudio de los componentes químicos que posee un ser vivo. Por ejemplo, ¿no? Tú me dirás, ¿yo estoy compuesto de algún elemento químico? Claro. Vamos a suponer, a ver, la sangre. La sangre es obviamente un fluido líquido que está compuesto por agua, es líquida, entonces tiene H2O, tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces ahí hablamos de hidrógeno, son componentes químicos. Se lo puede llamar bioelementos, porque son elementos que forman parte de la vida, de la bioquímica. Mis huesos están hechos de hidroxiapatita de calcio, tiene calcio, el calcio es un elemento. Entonces, si hablamos de la composición química de todo ser vivo, siempre va a haber un elemento químico, moléculas, macromoléculas que lo conforman. Por eso decimos que la bioquímica es el estudio de la composición química de todo ser vivo. Cuando yo digo todo ser vivo, no me refiero solamente a usted como humano, también me refiero a los hongos, a las bacterias, a las plantas, a las algas, a los microorganismos, a los protozoarios, a los gusanos. Todos son seres con vida. ¿Y cómo sé que es un ser con vida? Pues tiene que estar formada al menos por una célula. Que una célula ya es un ser vivo. Además, debe de cumplir ciertos requisitos para que sea llamado ser vivo. Ya. Vamos a retroceder y vamos a ir avanzando. Algunas cosas que voy a preguntar en el camino. La citología es una rama de la biología que estudia todo lo que es referente a las células. La célula, recuerda que es la unidad fundamental de todo ser vivo. Un ser vivo, como te decía, para que sea considerado un ser vivo, pues tiene que tener al menos una célula. Una célula. ¿Y quién lo estudia? Les dio, en este caso, la citología. Disculpe, estoy permitiendo el ingreso de algunos alumnos, ¿está bien? ¿Sí, Miss? Es lo que están esperando en sala, Miss. Bien. La genética, chicos, es otra rama de la biología que va a estudiar no los genes, no. Estudia la herencia, estudia los caracteres que va a pasar de una generación a otra generación, estudia la herencia. ¿Ya? Bien. La anatomía, pues, estudia el cuerpo humano, tanto en su morfología como todo esto. Conocen la anatomía. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. ¿Cómo es eso? Hay tantos seres vivos en la Tierra que la taxonomía estudia, pues, sus parentescos, ya sea físicamente, ya sea conductualmente, para poder nosotros agruparlos en ciertos reinos y considerarlos, pues, según sus características, en qué categoría corresponde, ¿no? Porque hay tantos seres vivos en la Tierra que debe haber un orden, y ese orden es clasificarlos.
ordenarlos en reinos, en filum, en géneros, en familias, pero estar ordenados. Esa es la idea, que estén ordenados. Bien, vamos a retroceder un poquito. A ver, si hablamos nosotros de botánica, chicos, es considerar a alguien. Nuestro representante máximo de la biología antigua, como te comentaba, es Aristóteles. Sin embargo, él tenía un seguidor, así como tienes tus seguidores en tu Instagram, en tu Facebook, él también tenía seguidores. Pero sin embargo, había un seguidor que siempre estaba ahí, ¿no? Ese que nunca se despegaba de él. Y este era el famoso Teofrasto. Teofrasto fue un personaje que siempre le gustaba los estudios que realizaba ¿cómo se le dice? Su mentor, ¿no? Que era Aristóteles. Entonces, Teofrasto también al gustarle esta ciencia, pues se dedicó a lo que es el estudio de las plantas. Entonces, Teofrasto estudiaba todo lo referente a las plantas. Por eso es considerado padre de la botánica. Él decía que existe solamente 3 tipos de plantas en la tierra: árboles, arbustos y hierbitas. 3 tipos de plantas. Hoy en día sabemos que la clasificación en plantas pues es grande. Aquí en plantas, si hablamos de plantas, se clasifica pues en criptógamas, fanerógamas. Entre criptógamas están las briofitas, las pteridofitas. Dentro de fanerógamas están las angiospermas, las gimnospermas, y así se va clasificando. Pero sin embargo, Teofrasto decía, no, solamente hay 3 tipos de plantas: árboles, arbustos y hierbas, nada más. Y así poco a poco se fue haciendo el estudio de las plantas y la botánica. Entonces, máximo representante de la botánica tenemos a Teofrasto. ¿Okay? Bien. La bioquímica, jóvenes, tiene como máximo representante al famoso Alexander Oparin. Alexander Oparin es un científico bioquímico que él decía que se origina de la unión de varias moléculas. Él no decía que Dios creó al hombre, no, él no decía eso. Él rechazaba esa idea. Él decía, no, la vida surgió en el mar, porque los componentes químicos se fueron agrupando y crearon a los coacervados, que son los primeros seres vivos en la Tierra. Y poco a poco fueron evolucionando, salieron las algas, las plantas, los animales. Él decía así. Él, según sus estudios, pues él se basaba en teoría, pero sin embargo, esa teoría que él planteaba no era demostrada, entonces no muchos le creían. Y para ello aparecen sus amigos, que sí son unos científicos del laboratorio, y dicen, a ver, vamos a poner a prueba tu teoría, ok, vamos a plantearlo en un laboratorio. Y plantean su teoría y resulta que sí. Resulta que sí se encontraba pues biomoléculas dentro de esa composición que él decía en el mar. ¿Ok? Un segundo, chicos. Entonces, ahí estaba su famoso amigo Miller. Miller y Urey eran los amigos de Oparin que experimentaron su teoría de Oparin y resultó cierta. Por eso él se lleva, pues en este caso, un premio Nobel por su estudio en bioquímica y es considerado el padre de la bioquímica. ¿Okay? ¿Quién, Miss? Alexander Oparin. Miss, ¿qué es ficología? ¿Alguien me puede decir qué es la ficología? A ver, ¿qué es la ficología? No googlees, no googlees. Ya te vi que estás googleando ya, no googlees. ¿Qué es la ficología? A ver. La ficología, vamos a ver qué ponen por el chat, a ver qué han googleado los alumnos, vamos a ver. Muy bien, Ramos. Es el estudio de las algas. Es el estudio de las algas. Están dentro del estudio de las plantas, ¿no? Las algas, ¿ya? Es para tener una curiosidad de qué es la ficología. Ojo que te puede venir tu examen, si te puede venir. Miss Edith, veo que hay 2 alumnos en espera, ¿los hago pasar?
No, no, Miss, yo lo saco porque no tienen cámara prendida, Miss. Yo lo saco. Ah, ok, ya, mis. Bien, continuamos, jóvenes. Tenemos ahora la citología, el estudio de las células, ¿correcto? Aquí hay un personaje muy conocido llamado el famoso Robert Hood, jóvenes, es Robert Hood. Robert Hood, eh, cuando empezó el estudio de las células, no fue de manera directa, o sea, él no dijo voy a estudiar células, no, no, no. Él, él simplemente era de esas personas que trabajaban en la elaboración de lentes, y utilizando un vidrio sobre otro vidrio sin querer queriendo, observó que debajo de este pues había una lámina de corcho, una lámina de un corcho, y sin querer iba graduando los lentes y vio que se podía observar dentro de este corcho unas pequeñas rejillas a las cuales lo llamó cédula. Estas células pues eran rejillas que contenían obviamente a todas las estructuras de una célula. Pero en ese tiempo no se había hecho el estudio de células, sin embargo fue el primero en ver. Todos sabemos que el corcho viene a ser la parte muerta de un tallo, o sea, una planta, en pocas palabras. Entonces lo que él vio fue una célula vegetal, una célula vegetal. Y en esa célula vegetal, él pudo apreciar entonces, ¿no? Por primera vez, una célula. Entonces, a Robert Hooke se le considera el padre de la citología por observar la célula vegetal muerta en una lámina de corcho. ¿Okay? Vamos a poner por acá, entonces, Robert Hooke. Yo también voy anotando si deseas. Ya, bien. Continuamos. La genética, jóvenes, es el estudio, como te decía, de la herencia. Aquí también su descubrimiento de esta rama de biología fue casual. ¿En qué sentido? La genética, jóvenes, no aparece de manera como diciendo, bueno, veo esta genética, quiero aprender más de genes. No, 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 así no aparece. La genética, jóvenes, surge gracias al famoso Gregorio Mendel. Gregorio Mendel era un monje, ni siquiera un científico, era un monje que andaba en su monasterio, pues, y tenía dentro de su monasterio tenía una huerta donde plantaba obviamente sus semillas, sembraba sus semillitas, ¿no? Y recogía lo que la tierra le daba. Entonces, ¿qué pues sucedió? Sucedió que él había observado que había crecido lo que son las arvejas, pero observó que las arvejas de una sola semilla habían surgido dos clases de arvejas. Y estas semillas, pues, producían también flores. La planta producía flores. Y las flores salían de diferentes colores blancos y salían púrpuras. Pero él decía, ¿pero por qué si son de la misma semilla, del mismo progenitor? Él iba combinando el polen con otro polen y así surgían experimentos pero con diferentes características. Él fue probando de manera artificial, ¿no? Cómo es que se daba esta reproducción de una misma planta y cómo surgían otras características. Otros salían con tallo alto, tallo corto, si era de la misma planta. Él fue tomando anotaciones de todo lo que observaba y con el tiempo él presentó su investigación, obviamente, a un lugar donde hacen ciencia. Pero ¿qué sucedió? Que como era un simple monje, entonces no consideraron su investigación como un aporte científico porque era una curiosidad que él tenía que había descubierto. Sin embargo, dentro de sus escritos se encontraban las leyes que le había planteado, las leyes mendelianas, que hoy en día son la base de la genética. Entonces, como era un simple monje, leyeron su investigación, no lo tomaron en cuenta y fue archivada. Al pasar los años, Mendel muere y aparece otro personaje llamado Hugo de Vries. Hugo de Vries también es un genetista que desea estudiar ciencia en base a la herencia y empieza a presentar sus ensayos que había descubierto. Sin embargo, se había escuchado rumores de que antes alguien ya había estudiado genética. Entonces, van a rearchivar, van a sacar la investigación de Gregorio Mendel y descubrir que Mendel tenía mejor explicado las bases de la genética. Cuando Mendel ya había muerto, su investigación recién sale a la luz como un aporte de genética
que dio a conocer que había algo más allá, ¿no? Del ADN, que eran los genes. Entonces, jóvenes, en ese tránsito, pues, ¿no? De lo que iba pasando, Mendel consideró padre de la genética cuando ya había muerto. Gracias a que redescubrió su investigación fue Hugo de Vries, que es considerado hoy también un científico que aporta sobre las teorías de la vida en base a genes. Entonces, jóvenes, él es Gregorio Mendel, ¿no? El representante de la genética, la categoría. Gregorio Mendel. Ya está. Bien, continuamos. Tenemos acá a la anatomía. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién es el representante de la anatomía? ¿Cómo no recordar? A ver, el año pasado nomás hemos trabajado este tema. A ver, por ahí. ¿Quién me sorprende? Miss, yo, ¿quién me sorprende? ¿Quién me sorprende? A ver, por ahí. Para la anatomía. El año pasado vimos anatomía, chicos. ¿Nadie? Ah, Andrés Besalio. Andrés Besalio, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pérez Karina. Muy bien, Pérez, Karina, muy bien. Es Andrés Besalio, así es. Andrés Besalio. El comentario, o los que estaban en segundo, tercero, y me acordé de ustedes, chicos. Me salió el nietos. ¿Qué será eso? Les enseñaré. Entonces, como me di cuenta, y estaba ahí, pre uno. Dije, ¡ah! Lo voy a ver. Otra vez, no, qué cólera. Dije, no. Bien, jóvenes. Vamos a, entonces, anatomía, como ustedes ya saben, es el estudio del cuerpo humano, ¿no? Y el significado de la palabra es cortar para ver. Si no se corta, si no se hace disecciones, no se puede apreciar qué hay dentro de un ser vivo. Y para eso, pues el máximo representante es Andrés Besalio, el primero en abrir un cadáver y poder observar qué había dentro de un ser humano, ¿no? Sin embargo, recordemos que antiguamente al no poder abrirse cadáveres se podía abrir animales, que era el cerdo y el mono. Quienes lo abrían eran en este caso Aristóteles, ¿no? El padre de la anatomía comparada. ¿Bien? Y no olvidemos el máximo representante en sus imágenes, en sus dibujos, que dio a conocer a través del tiempo con sus imágenes, pues cómo era el cuerpo humano, ¿no? Y ahí está el famoso Leonardo da Vinci. Muy bien. La taxonomía, jóvenes, es otra rama de la biología que va a estudiar, pues como te decía, la clasificación de los seres vivos, buscar la forma de que estos seres vivos estén ordenados, agrupados según sus características, ¿no? Y aquí está muy bien, por ahí me dice muy bien, está el famoso carbonligneo. Carbonligneo. Es el máximo representante de la taxonomía. Bien, jóvenes. Vamos a pasar a recordar también un poco, creo que también ustedes ya saben eso, lo han visto creo en segundo, pero vamos a enfocarnos un poco más. El estudio de la zoología, obviamente, es hablar de animales, ¿correcto? Sin embargo, acá tenemos pues a la entomología que estudia a los insectos, la helmintología que estudia a los gusanos, la carcinología que estudia los crustáceos, la malacología que estudia los moluscos, la ictiología que estudia los peces, la herpetología que estudia los anfibios y reptiles, la ornitología que estudia las aves, la mastozoología que estudia a los mamíferos. ¿Bien? Sin embargo, hay personas que estudian el comportamiento de los animales y a esto se le conoce como la famosa etología. ¿Y qué es la etología? La etología es el estudio del comportamiento de los animales. Importante eso, ¿ya, chicos? El comportamiento de los animales. Estudia la etología. Bien. A ver, vamos a preguntar a alguien, a ver. Munibe, mi alumno Munibe que está tan concentrado ahí. Sí. Munibe, ¿me puedes decir cómo se llama
el estudio, escúchame bien, el estudio del caracol, si yo estudio caracoles, a ver, vamos a ver que yo soy bióloga, y estudio, me especializo en caracoles. Entonces, ¿cuál es mi rama de estudio? O sea, ¿yo qué sería en este caso? Soy bióloga, pero ¿en qué me he especializado? Me he especializado en, a ver, alguien que quiera aportar ahí, a ver, vamos a buscar. Malacología. La malacología. Malacología. ¿No? Vamos a suponer que yo estudio, escúchame, estudio al caimán. Entonces, ¿yo qué vendría a ser? Una Herpetología. ¿Cómo que caimanera, jóvenes? No, chicos, caimanera no. Yo vendría a ser una herpetóloga. Vamos a suponer que yo quiero estudiar lo que es, por ejemplo, al gallito de las rocas. ¿Qué vendría a ser yo? Ornitología. Yo sería una ornitóloga, pero mi estudio es la ornitología. Yo sería una ornitóloga. Bien. Si estudio, por ejemplo, el caballito de mar. Ah, te agarré. Ictiología. Teología. Peces, ¿no? Pregunta, ¿y al hombre quién lo estudia? Antropología. Antropología, ya está bien, pero si hablamos de zoología como mamífero, Mastozoología. Pregunta, si José observa que las aves macho empiezan a tirar piedritas a las hembras para llamar su atención como acto de cortejo y poder aparearse y generar descendencia, José, ¿qué vendría a ser? Ornitólogo. Etólogo, porque estoy haciendo el comportamiento. Claro, está observando. Muy bien, chicos, me gusta que participen. La biología estudia cómo evalúa el comportamiento y cómo es el acto de cortejo, ¿no? Así las aves, tirándose piedritas, enamoran, ¿no? Y la palomita va y ve la piedrita, y si le gusta, voltea y dice como que, ok, contigo va, ¿no? Pero si ve la piedrita y no le gusta, no voltea. Así, ¿no? Tampoco el macho va a venir a tirarle un piedrón a la palomita, pues no. Una piedra bonita y la enamora. Son cosas así, son cosas así. En la naturaleza existe eso. Bien, continuamos. La ecología es una rama de la biología que estudia la interacción que hay entre un ser vivo y todo aquello que le rodea al ser vivo. Por ejemplo, ¿no? Tú dirás, yo soy un ser vivo, pero yo no necesito a nadie sin vida para yo vivir. Falso. Todos los seres necesitamos a algo sin vida. Por ejemplo, necesito agua, necesito aire, necesito presión, temperatura. Si no hay eso, yo no sobrevivo. Entonces, nosotros necesitamos seres sin vida para poder interactuar y yo poder subsistir. Así es. Entonces, la ecología que estudia todo lo referente a la interacción entre el ser vivo y su medio. Y su unidad viene a ser el ecosistema. La unidad de la ecología es el ecosistema. ¿Bien, chicos? Bien. Y máximo representante, pues tenemos a nuestro famosísimo Ernest Haeckel. Ernest Haeckel es el representante de la ecología. Ernest Haeckel. Máximo representante de la ecología. No olvidemos que la ecología, pues su unidad de la ecología, su unidad es el ecosistema. ¿Ya? Bien, continuamos. Bien. Bien, jóvenes, vamos a entrar a método científico. ¿Cómo es eso? No entiendo. Bueno,
El método científico, jóvenes, es el estudio, pues, del instrumento que nos va a servir para poder descubrir respuestas de algún fenómeno que se está llevando a cabo. Los pasos los tenemos ahí, desde la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, análisis y discusión de los resultados y la conclusión para formular la teoría o la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el método científico, como te decía, es el instrumento que va a permitir validar o dar falsedad a algo que está ocurriendo. Nosotros, por ejemplo, nos basamos todos los días en problemas que se presentan en la actualidad. Sin embargo, nosotros, para los científicos sobre todo, para poder apoyar, descubrir el porqué de tal, por qué esto y por qué el otro, pues utilizan este instrumento que es el método científico, ¿no? Las personas que no utilizan el método científico, pues simplemente son personas muy creyentes en base a la iglesia. Y no está mal, porque tú le preguntas a un biólogo, porque la mayoría de los biólogos son ateos, no creen en la existencia de un Dios, la mayoría de los biólogos. Entonces, yo tengo un amigo, por ejemplo, que es biólogo, y me dice, y me dice, no, que él no cree en Dios, porque simplemente no lo ha visto y no lo cree, porque él se basa en su ciencia, porque él es científico, estudia ciencia. Entonces, no, él no cree, si no lo ve, no existe. Entonces, él por eso simplemente, si te preguntas, entonces, ¿tú cómo crees que se originó la vida? Él se basa en la teoría de Opari, que es la teoría que explica cómo se dio la vida sin creer en la existencia de un Dios. Entonces, así ven los científicos de esta forma, ¿no? Basados todos en ciencia, o respetando su método científico como un instrumento para creer y validar algo. Por ello dicen que primero la observación, porque si no se ve, no lo creen. Es observar, anotar, acumular datos de lo que se está observando para poder decir si existe o no existe. El planteamiento del problema, ¿no? Plantear el porqué de tal y por qué de tal. La hipótesis es darle una supuesta respuesta a ese problema que se está presentando. Le pongo yo digo, ¿no? Yo creo que es así, aunque también puede ser así. Aunque analizándolo mejor, voy a poner otra hipótesis. Entonces, yo planteo supuestas respuestas que pueden ser la solución de ese problema. Entonces, la hipótesis es eso. Y si la experimentación es en sí ya las actividades que se realizan para corroborar si las hipótesis que yo he planteado son ciertas o falsas. Entonces, yo pongo a prueba mi hipótesis. ¿Cómo le pongo a prueba mis? En base a mis experimentaciones. A ver, quiero saber si la hipótesis primera que planteé es cierta, la pongo en prueba. La hipótesis segunda, voy a ver si es cierta, la pongo en prueba. O sea, hago la experimentación. Y así voy experimentando todas mis hipótesis para saber cuál es verdadero, cuál es falso. En el análisis y discusión del problema, pues aquí ya estoy casi concretando válido o no es válido. Pero ya mi conclusión lo planteo al final. Planteo mi conclusión de que esto es así. Esto es así. Esto es falso, esto es verdad. Entonces, y empiezo a lanzar, obviamente, mis resultados, ¿no? La hipótesis primera es falsa, la tercera era la verdadera. Era por este motivo. Y cuando se hace válido, entonces planteamos una ley, porque siempre va a ser así. Siempre va a ser así. O también puedo plantear una teoría, pero las teorías pueden ser refutadas, las leyes no. Las leyes son así y así van a ser siempre. En cambio, las teorías, puede venir otro y decir, a ver, muéstrame tu teoría, ya le muestro todo y saco otra. Mira, yo tengo esta teoría y es mejor que la tuya. Y si es mejor que la de él y lo comprueba con una experimentación, pues su teoría queda y la otra es desechada. Las teorías pueden ser modificadas, las leyes no. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una teoría y una ley. Entonces, los pasos de métodos científicos jóvenes son estos: observación, planteamiento de problema, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión, que puede llevarse a una teoría o una ley. Chicos, me dan un segundito, vamos viendo la imagen.
del siguiente. A ver, vamos a ver. Bien, continuamos. ¿Qué es un ser vivo? ¿Ya? Bien. Para hablar de un ser vivo, jóvenes, tenemos que saber qué es la vida primero. Por ejemplo, alguien dice, Miss, yo soy un ser vivo. Ok, ¿y qué es un ser vivo? Ah, bueno, yo respiro, Miss, yo tengo corazón, Miss, yo tengo... No, eso no es un ser vivo. Un ser vivo es un estado particular de la materia. ¿Qué quiere decir? Yo puedo agarrar una piedra y decir que eso no tiene vida. ¿Por qué? Porque simplemente no cumple algunas características para que sea considerado como tal. Pero sin embargo, la materia tiene que tener una particularidad. Y esa particularidad es lo que lo define como un ser vivo. ¿Y cuáles son esos las características que te voy a nombrar a continuación? Entonces, la vida es un estado particular de la materia, que obviamente no todos lo tienen, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo yo sé que soy un ser vivo? Vamos a ver, para que te enteres si eres o no eres. Número 1, conocer los niveles de organización de la materia para saber en cuál de todos nosotros nos ubicamos, ¿no? Por ejemplo, hay 3 niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Son 3, estamos en los 3. ¿Por qué? Porque mira, los electrones, los protones van a conformar en sí un átomo. Un átomo que puede ser hidrógeno, oxígeno, puede ser calcio, puede ser fósforo, puede ser flúor, un átomo. Los átomos, como dije, pueden ser el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Los átomos en conjunto crean una molécula. Por ejemplo, yo uno, 2 hidrógenos y un oxígeno forman agua, una molécula, ¿correcto? Ahora, esta molécula se puede unir entre ellos y formar algo más grande, llamado macromolécula. Y aquí está el ADN, las proteínas, los fosfolípidos. Aquí están los aminoácidos. Pues una molécula, un aminoácido es la unidad de una proteína. Pues como es antes, molécula. El conjunto de aminoácidos que me dan proteína es una macromolécula. El conjunto de macromoléculas me puede dar organelas, como por ejemplo mitocondrias, ribosomas, centrosomas. Y estos pueden entrar a un cuerpo conocido como célula. Y la célula ya vendría a ser el nivel biológico. ¿Por qué, Misa? Ah, porque la célula ya es considerada un ser, basta que tenga una célula para que sea un ser vivo. Entonces la célula ya vendría a ser el nivel celular biológico con vida. Entonces, hasta organelo no era con vida, no. Nivel químico es nivel sin vida. El nivel con vida surge desde el nivel celular. Desde aquí surge el nivel con vida. Conjunto de célula, tejido. Conjunto de tejido, órgano. Conjunto de órgano, aparato y sistema. Conjunto de aparato y sistema, individuo. Un individuo, que puede ser tú, puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser una vaca, un cerdo, un individuo. Ahora, aquí termina el nivel biológico y empieza con el nivel ecológico, porque ya no solamente es uno, ya son varios. Entonces, aquí hablamos de un conjunto de individuos de la misma especie. Todos son Homo sapiens. Hablamos de una población, ¿correcto? Ahora, una población no solamente, una población no solamente son humanos, es una población de plantas, una población de algas, una población de, no sé, de hongos, ¿ya? Pero cuando todas las poblaciones se junta tanto hongos, plantas, todo se junta, ya se crea una comunidad. Porque ya no solamente es un ser vivo, un ser humano, también puede haber otras especies, pero ya en poblaciones agrupadas, comunidad. Esta comunidad, cuando interactúa con el medio ambiente, con el agua, con la presión, con el sol, la energía, hablamos de un ecosistema. Y un ecosistema en conjunto, en diferentes partes del planeta, en conjunto, van a crear una biosfera. Bio es vida y esfera con vida, la Tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, y analizamos, el nivel químico empieza el nivel subatómico, le dicen supramolecular. Y biológico empieza desde la célula hasta el individuo. Ecológico desde la población hasta la biosfera. Chicos, esto es en base a conocer cómo es que estamos constituidos.
Por ejemplo, una bacteria, ¿dónde estará? A ver, una bacteria, ¿dónde estará? A ver, veamos acá. ¿Dónde sería una bacteria? Molecular. Molecular. Nivel químico, molecular. 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 Una bacteria, su cuerpo es una célula. Nivel celular. 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 Claro. Porque es un ser con vida. Si tú me dices molecular, yo diría entonces que es un ser sin vida. Porque te acabo de decir que todo lo que ves acá arriba, dentro del nivel químico, es un nivel abiótico, sin vida. Vida empieza desde célula. Desde aquí empieza hacia allá. Ese es nivel biológico, con vida. ¿Ya, chicos? Bien. Pasamos al metabolismo. Un metabolismo, jóvenes, es un conjunto de eventos que ocurren dentro de mi cuerpo. Ustedes están corriendo, están en clase, están jugando, están ahí en el celular, no se dan cuenta, pero dentro de su cuerpo está ocurriendo un montón de procesos químicos, un montón. Estos procesos, jóvenes, ocurren con la intención de que el cuerpo trabaje correctamente. Por ejemplo, ustedes cuando están comiéndose, no sé, un desayuno, un pan con camote, ustedes lo comen y ya está haciendo sus cosas, pero dentro de su cuerpo algo está ocurriendo. ¿Y qué no está, y qué no está realizando? Las células de tu cuerpo están trabajando. Y tú, como si nada, tú ni cuenta te das, estás ahí volando, viendo cómo los chanchos vuelan, y dentro de tu cuerpo están ocurriendo procesos químicos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es eso, mis? Bueno, son conjuntos de eventos químicos que ocurren en nuestro organismo con la finalidad de captar energía de lo que se ha suministrado o liberar energía por algún proceso que ocurrió. Por ejemplo, hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. ¿Y qué es el anabolismo? Es un metabolismo de síntesis. ¿Cómo es eso? Las plantas lo realizan, por ejemplo. ¿Qué son las plantas? Las plantas quieren, por ejemplo, crear su propio alimento, generar su alimento. Entonces, ¿qué hacen? Buscan CO2, agua, sales minerales, radiación solar. Buscan moléculas simples, como estos de acá. Vamos a poner que esto es el agua, CO2 y luz. ¿Ya? Buscan. Y todo esto lo van a unir cloroplastos y van a necesitar energía. ¿Para qué? Para construir. Es como, por ejemplo, tú le dices, oye, ¿sabes, señor? Quiero que me construya un cuarto encima de mi 8º piso. Ok, voy a necesitar 5 obreros. Y ellos deben tener mucha energía para trabajar. Entonces, acá están las moléculas simples y la energía que se va a requerir. ¿Para qué? Para formar el cuartito dentro, sobre el 8º piso. En este caso sería la molécula compleja, el alimento en la planta. La planta utiliza moléculas simples para formar una molécula compleja, pero gastando energía. Mira cómo gasta energía. ATP significa energía. Gasta energía para formar ese alimento, la molécula compleja. Entonces, como gasta energía, decimos que ocurre una reacción dentro de este metabolismo, llamamos la reacción endergónica. ¿Y por qué endergónica? Porque se está gastando ATP, ATP es la energía, para formar de moléculas simples a molécula compleja. Y la planta ya formó su alimento. Y vienes tú y arrancas la lechuga y te comes la lechuga. O sea que la planta, todo el hecho fotosíntesis, ¿no? Para formar su alimento y te comen la lechuga. Bueno, es que nosotros somos seres consumidores, nos alimentamos de los que son, en este caso, los productores, que son las plantas. Entonces, es así la cadena alimenticia. Los consumidores alimentan a los productores, entonces nos alimentamos de ellos. ¿Y yo por qué comeré lechuga? Porque la lechuga es una molécula, contiene moléculas complejas, que están llenas de energía, y eso, la energía va a pasar de la planta, ahora va a pasar a mí. ¿Por qué? Porque yo lo estoy suministrando, yo estoy ingresando a mi cuerpo este tipo de planta que está llena de energía. Y si fuese la papa, más la papa, el almidón, lleno de glucosa, molécula altamente energética. ¿Y cómo sería el catabolismo? Lo contrario, tú has ingerido en tu organismo pues una molécula compleja como un pedazo de papa. Dentro hay, la papa es un vegetal, dentro hay glucosa, que es en este caso una molécula que tiene mucha carga energética, porque cuando se formó, se llenó de carga energética.
Entonces, esta molécula compleja entra a tu cuerpo llena de energía y tú vas a pasar por un metabolismo de degradación, lo vas a degradar. Cuando lo degradas, la energía que estaba acumulada va a salir la energía y va a quedar como moléculas simples. Si es útil la molécula simple, el intestino lo absorbe. Si no es útil, pasa como desecho para salir del cuerpo. Pero cuando se degradó, se rompió la molécula, sí, la energía que estaba ahí se liberó. O sea, no sirve, no, la energía sale para que pueda funcionar tu hueso, para que se pueda mover tu músculo, para que tú tengas energía para hacer tus actividades. Por eso que la alimentación es base de todo. No hay alimento, no hay energía. ¿De dónde crees que es la alimentación? Cuando nosotros degradamos, pues vamos liberando energía útil para el organismo. ¿Te das cuenta? Por eso que siempre dice, cuando alguien se enferma, es bueno darle una buena alimentación, ya que el alimento contribuye energía para el cuerpo que acaba de sufrir una enfermedad. Entonces va a hacer una convalescencia, va a recuperar su energía para nuevamente actuar y su cuerpo trabaje correctamente. ¿Me dejé entender esa parte? Ah, ya, y cuando libera energía se conoce como reacción exergónica. Exergónica. Reacción energónica es cuando se necesita energía para formar de simple a complejo. Esta molécula compleja sería cargada de energía. Bien. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? El catabolismo es la degradación que libera energía. La reacción se llama reacción exergónica. Reacción exergónica. ¿Por qué exergónica? Porque chicas, ex. El ex es el que se va. Entonces, en este caso, exergónica, porque se libera, se va. ¿Qué se va? Se va la energía. Cuando la energía se va, ¿quién lo atrapa? Mis órganos para que puedan trabajar correctamente. ¿Me dejo entender? Bien, chicos. A ver, pues nuevamente voy a explicar. El anabolismo es el metabolismo que forma, sintetiza, de simple a complejo y requiere energía. Si requiere energía, digo que la reacción es energónica. Bien. El catabolismo es un metabolismo de degradación. La molécula compleja se va a romper. Y cuando se rompe, libera su energía que estaba dentro. Cuando se libera energía, se conoce como reacción exergónica, porque se va a liberar. Y va a quedar moléculas simples. Es lo contrario del anabolismo. Es al revés nada más. ¿Ya, chicos? Nada complejo. Nada complejo. ¿Preguntas? Nada. Ok, continuamos. La reproducción es la capacidad de todo ser vivo para generar descendencia, jóvenes. Recordemos que la reproducción puede ser sexual o asexual. ¿Y cuándo es sexual? Cuando participan gametos del macho espermatozoide y la hembra, su óvulo. Se fecunda y genera una nueva descendencia. La descendencia es similar o parecida. Es parecida a los progenitores. Parecida. Pero cuando la reproducción es asexual, un solo progenitor genera su descendencia. Uno solo. Por ejemplo, en este caso, la bacteria va a generar su descendencia, otra bacteria, porque acá no hay bacteria hembra, bacteria macho, no hay eso. Entonces, la descendencia va a ser idéntica al progenitor, que es el progenitor. Entonces, ¿y esta descendencia en la sexual se puede cruzar con otro gato, por ejemplo? Sí. ¿Y va a salir parecido a ellos? Sí, o a los abuelos. Entonces, aquí la información genética se va a recombinar. Entonces, cuando hay recombinación de genes, decimos que existe variabilidad, porque va a haber una combinación de genes. ¿Ves? Ya acá no ha habido combinación de genes porque acá no todos los gametos. Acá no hay recombinación, no hay variabilidad genética. Por ejemplo, tú dirás, yo, no me parezco ni mi mamá ni mi papá, Tampoco me parezco a mis hermanos, pero tengo los ojos verdes como mi abuelito, como mi abuelito. Es que haya habido variabilidad genética, pues, porque tu información ha sido más fuerte, obviamente, de papá de tu papá. Entonces, en este caso, se ha vuelto a surgir una información que estaba quizás muy guardada. En tus hermanos, todos con ojos marrones, tu papá ojos marrones, mamá ojos marrones, y tú sales con ojos verdes, ¿no? Igual que tu abuelito. Entonces, hay variabilidad.
hay combinación de gen que puede salir después de varias generaciones. Chicos, en sexual todos son como idénticos, porque como es un solo progenitor, él solito genera descendencia y todos se van a parecer a él. Ay, me asusté. Ya. Continuamos. La irritabilidad, chicos, viene a ser la capacidad para responder estímulos. Quiero que vean esta plantita, mira. Esta plantita se llama mimosa. Cuando las tocas, mira cómo se cierra. ¿Ves? Mira, la tocas y mira, se cierra. También le dicen la resentida. ¿Por qué? Porque apenas la tocas, ya no quiere que la toques más, porque se cierra. Este tipo de respuesta que hace esta planta llamada mimosa se conoce como nastia. ¿Por qué nastia? Porque es un tipo de reacción, de respuesta que genera un ser vivo, pero es una respuesta pasajera, porque nuevamente vuelve a su estado normal. Esto lo hacen principalmente las plantas. Puede ser provocado por un roce, le dicen tigmonastia, o por un movimiento. Si es provocado por un roce, por tocarlo, le dicen tigmonastia. Y si es provocado por un movimiento, le dicen sismonastia, porque el movimiento va a originar esta respuesta. La irritabilidad es la capacidad de responder estímulos. La irritabilidad, la capacidad obviamente, la capacidad de responder estímulos, ya sea externos o internos. Por ejemplo, las plantas van a crecer dirigidos al estímulo por donde viene la luz. Por ejemplo, si la luz está por aquí, la planta crece hacia este lado. ¿Por qué? Porque ellas van a crecer en base a un estímulo. ¿Dónde está la planta? En esa dirección. Se conoce a esto como tropismo. ¿Ok? Lo hacen principalmente las plantas, nada más. Si el estímulo es la luz, quienes provocan que la planta crezca hacia esa dirección, le dicen fototropismo. La raíz, por ejemplo, la raíz busca agua y busca tierra, no busca luz. La raíz crece en contra de la luz. Entonces le dicen geotropismo, porque crece buscando más tierra, se estira más. Hidro también, porque busca agua, hidrotropismo. Si busca agua y busca tierra, hidrotropismo y geotropismo. Si busca luz, fototropismo. Entonces, ¿qué parte de la planta tiene respuesta de geotropismo? La raíz. Hidrotropismo, la raíz. Fototropismo, el tallo, las flores. ¿Ya? Bien. La taxia lo realizan principalmente los microorganismos y los animales. ¿Ya? No lo realizan las plantas. ¿Por qué? Porque en este caso, en la taxia, los animales, por ejemplo, van a desplazarse en base al estímulo. Las plantas no se pueden desplazar, sí se pueden mover en su lugar, pero no se desplazan. Acá los peces, por ejemplo, pueden moverse, nadar en base a la luz. Se llamaría fototaxia, porque la luz es quien estimula su tipo de movimiento y desplazamiento. Y si fuese provocado por un componente químico, la quimiotaxia. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, a las hormiguitas cuando caminan en forma lineal? Pareciera que una llama resto para que caminen detrás de ella. Entonces, si ocurre esto es porque la primera ha liberado una sustancia química, como un olor, para que las demás le sigan y sigan ese camino. Como estas hormonas que liberan son componentes químicos para que provoquen que ellas la sigan y se desplacen detrás de ella, le dicen quimiotaxia, porque el componente químico es quien despierta estas ganas de que los demás puedan seguirla. En este caso, la quimiotaxia. ¿Ok? Bien, te voy a preguntar algo. Escuchen todos, las plantas carnívoras cuando cierran para atrapar un insecto, ¿qué tipo de irritabilidad o movimiento sería? ¿Tropismo, taxia o nastia? Te escucho. Nastia. Las plantas carnívoras. Nastia. Nastia, porque vuelve a su estado natural, es el de devorar insectos. Muy bien, sería en este caso la famosa nastia. Pregunta. ¿Ustedes han visto conocen el girasol? ¿Ustedes saben por qué le llaman girasol? Esa pregunta.
¿Por qué le llaman girasol? A ver, ¿quién me responde? Ya, te voy a decir algo que que nunca nadie te ha dicho. Le dicen girasol porque gira buscando el sol. O sea, su movimiento es en busca del sol. Pregunta, ¿qué tipo de, en este caso, de ir del día sería? Tropismo. ¿Qué Tropismo, tropismo, fototropismo. Fototropismo. ¿La flor está creciendo o está girando? Heliotropismo. Cuando hay crecimiento, crece en busca de algo, tropismo. Cuando taxia, cuando se desplaza de un lugar para otro, cosa que no es de plantas. Y nastia es cuando hace ligeros movimientos. ¿Qué sería? Nastia. Nastia. Hace ligeros movimientos. Pero el Movimiento. estímulo es la luz. ¿Cómo lo llamaría? Fototropismo. ¿Cómo? Fototaxia. Fotonaxia. Fonastia. Pregunta, la planta carnívora al comerse al insecto, ¿qué sería? Con su nombre completo. Nastia, nada más Nastia. ¿Cómo lo llamaría? Sismonastia. Sismonastia. Sismonastia, porque la planta no tiene ojos para ver. Oye, viene un insecto, lo voy a atrapar. No, claro, en este caso, el insecto Un roce. un movimiento, porque el roce es la mano es tigmo, porque estás tocando. En este caso es movimiento, y lo captan, sería sismo. Bien, joven, me alegra que esa parte lo hayan comprendido. Bien, continuamos. Chicos, se acaba la hora. Ya, el crecimiento, jóvenes, hay dos tipos de crecimiento. La hipertrofia y la hiperplasia. ¿Qué es eso? La hipertrofia es un tipo de crecimiento que se refiere principalmente al aumento del tamaño de la célula. Por ejemplo, los músculos no tienen la capacidad de generar reproducción. Por ejemplo, ¿no? Ustedes dicen, a mí la pasada me caí, no sé, y tuve una herida y perdí una pequeña porción de mi músculo. Es decir, esa pequeña porción ya no se recupera. El músculo tiene capacidad de reproducirse. Entonces, la he pasado y estuvo 6 meses ahí y sacó unas piernazas, ¿qué pasó? ¿Aumentó su músculo? No. En el caso de la hipertrofia, el músculo no tiene capacidad de aumentar en número, no, o sea, hay una célula muscular, aumenta 5 células musculares, no. Aquí aumenta el tamaño. Por eso que se le puede ver un poco más grande sus piernas. ¿Por qué? Porque ha aumentado la masa en volumen. Ha ocurrido una hipertrofia. Ha ocurrido. Mira, pasada me caí y me hizo un raspón, y pasó una semana y ya no había nada, todo estaba normal. La célula epitelial se empezó a reproducir y aumentó, porque la célula epitelial sí tiene la capacidad de aumentar en número. Entonces, como se perdió, no sé, se perdió 100 células, entonces se regeneraron 100 células nuevas. Aumenta en número. Aumenta en tamaño. Si aumenta en número, decimos que es hiperplasia. Cuando alguien tiene, por ejemplo, cáncer, vamos a poner un cáncer al seno, vamos a decirlo así, aumentan las células cancerígenas, aumentan en número, decimos que es una hiperplasia. Y si aumenta solamente en masa y no aumentan en número, hipertrofia. Yo cuando, por ejemplo, tenía 5 añitos, mi fémur era así, o sea, el hueso de mi pierna, era así, de mi muslo, perdón, era así. Ahora es así. ¿Aumentó de tamaño? Sí. Pregunta, ¿hiperplasia o hipertrofia? Hipertrofia. Hiperplasia. ¿Por qué hiperplasia, Porque las células del hueso sí tienen la capacidad de aumentar en número. Las únicas que no tienen capacidad de aumentar en número son las neuronas y las células musculares. Ellas aumentan en tamaño, nada más. Hiperplasia.
Hipertrofia es cuando aumenta el número. Entonces, en este caso, generaría aumento de tamaño del órgano y aumento o regeneración de tejidos. ¿Ya? Hipertrofia, aumento en volumen, hiperplasia, aumento en número. Igual, ambas van a generar que algo crezca. Ambos van a generar. La homeostasis es la capacidad de todo ser vivo para mantener el cuerpo en un estado equilibrado. Por ejemplo, ahorita yo tengo de temperatura 37, vamos a suponer, o 36.8, 36.5. Pero ¿qué pasa? Esa temperatura es normal, pero sucede que si de pronto tengo 38, yo ya me siento un poco mal, estoy un poco desganada, un malestar, es porque ya no estoy en mi temperatura normal, no estoy en el equilibrio. ¿Me dejo entender? La homeostasis equilibrado. Alguien, por ejemplo, dice, yo tengo fiebre, ya tengo COVID, ya tengo COVID. No, no es así. Entonces, puede ser otro malestar, puede ser otra enfermedad, pero basta que te sientas mal y tu temperatura ya no esté en lo normal, pues decimos que no hay una buena homeostasis, porque la homeostasis mantiene el cuerpo en equilibrio, ¿correcto? Bien. La adaptación es la capacidad, jóvenes del ser vivo, para acondicionarse un medio y poder subsistir. ¿Qué nos dijo nuestro amigo Lamarck? ¿Qué dijo Lamarck? Que antiguamente las jirafas tenían el cuello corto y si querían subsistir, su cuello tenía que estirarse poco a poco y aumentar el tamaño para que éstas puedan alcanzar y poder, en este caso, subsistir en ese entonces, ¿correcto? Y decía que las jirafas tenían el cuello corto, cosa que hoy en día eso es falso. Eso es falso. Pero él le decía que la adaptación es obviamente importante para la evolución, porque si no se adapta, muere ese ser vivo. Pero vino Charles Darwin y digo, no, compadre, no es así, no es así. ¿Cómo es entonces? En ese entonces había dos tipos de jirafas, de cuello corto y de cuello largo. Las de cuello corto, como no alcanzaban a las plantas, iban muriendo. Y la otra especie de cuello largo, que sí alcanzaban las plantas, llegaron a subsistir. Por eso que hoy en día vemos jirafas con cuello largo y no de cuello corto. Porque los de cuello corto murieron en ese entonces, ya que las plantas eran tan altas, ¿no?, que no podían alcanzar. Esa especie de cuello corto murieron. Solamente subsistieron la de cuello largo, la que hoy podemos ver. Eso lo corrigió Charles Darwin. Pero la adaptación está en el sentido de que si te puedes acondicionarte a ese medio, a ese momento, para generar, en este caso, para conseguir tu alimento y subsistir a pesar de las condiciones que se presentan, te has adaptado. Hablamos de adaptación, entonces, como que, como una capacidad de acondicionarse a un medio determinado para poder subsistir. Eso tendría que ser la adaptación. Bien, chicos, vamos a terminar hasta aquí, Miss. Vamos a tomar el temático, ¿no, Miss? Miss. Miss, ¿está por ahí? Miss Edith. Miss Edith. Ya, un ratito, señora, ya, un ratito. Dígame, Miss. Miss, ya acabé, voy a tomar el temático, ¿verdad? Sí, misita, sí, usted mismo lo administra y alguna sugerencia, un inconveniente a los alumnos para solucionarlo en línea. Sí, chicos, ustedes ya saben cómo entrar para ver su tema, para tomar el temático, ¿verdad? Lo voy a habilitar, espérense, ya lo voy a habilitar. Aló. Ya. ¿Pueden entrar, jóvenes? A ver, fíjense si pueden entrar. Sí, Miss, se puede entrar, se puede entrar. Ya, a ver, trabajemos ahí, por favor, ya, trabajemos ahí. Quien no puede entrar, me avisa, por favor.
Cualquier cosa, chicos, me avisan, por favor. Misita, hay varios pendientes que hay que atender a los alumnos, por favor. A ver, me dicen. A ver, un momento me dan para que no se problema. ¿Qué alumno es? Turpoco, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Terminé? Miss, ya terminé mi examen, ¿puedo apagar la cámara? Creo que sí, no hay problema. ¿Qué dice? Ya acabó su temático. No, Miss, todavía. Cuando termina la clase recién pueden apagar las cámaras. Sí. Nadie puede apagar la cámara mientras no empiece el receso, por favor, chicos. ¿Ya? Miss, una consulta. Diga, Misita, diga. Sí, Le llamo por interno, ¿ya? La voy a llamar, la voy a llamar. Ok, Miss, ok.
Estoy viendo cómo han salido sus notas, chicos. Solamente veo un 20. Veo varios 10. ¿Qué ha pasado, jóvenes? 20, 15, 10, 05, 15, 10. El resto, ¿qué está esperando para trabajar? Estoy viendo cuál es mi pregunta. El resto. Chicos, rápido. Espera el resto para... Miss, tuve un problema con el temático. A ver, por el chat, por el chat. Ya, a ver a los chicos que han tenido inconvenientes, Miss. Vázquez Pino. Ya, Misita, examen en línea, estamos en el cuarto pre-1, ¿verdad? Misita tiene que programar ahí también, igual que ha programado usted tema 1 biología, tiene que preparar ahí para lo que es tarea domiciliaria 1. Ahora lo voy a hacer, Miss. Sí, Misita, por favor. Los chicos, como son tan cumplidos, a partir de las 3 de la tarde ya están subiendo ya su resumen y también la domiciliaria resuelta. Ya, Misita, entonces entramos aquí en examen, al costado dice editar pregunta y al costado dice resultados, ¿verdad? Ya. Entonces en el alumno Torpoco, ya, entonces se le habilita Torpoco en la crucecita roja que sale ahí, Miss. Le ponemos un clic. ¿Lo pongo yo o lo pone usted, Miss? Miss, ¿qué dice? ¿Lo pongo yo o usted? Ya, Misita, póngale. Ahí lo pongo, ya. Ajá. A ver, limpiar, póngale X y ponga aceptar, ok, 2 veces. Se limpió Torpoco tu examen, ya está. Hay que tener mucho cuidado, por favor, en dar el examen. Hay que tener mucho cuidado. Ya es muy sensible. También Vázquez, ¿no? ¿Qué Vázquez? ¿Qué Vázquez es, joven? Sí, Miss, ya se me habilitó, muchas gracias. Vázquez Pino, Miss. Vázquez Pino. También, Misita, hay que visitarlo. Ya. ¿Quién más, Ya chicos? Está. Serpa, ¿no ha tenido problemas, Serpa? Eneque, ¿ha tenido algún problema, Eneque, Serpa? No, Miss. Ok, muy bien. Todos tienen que dar el temático, chicos. Todos tienen que dar el temático. El temático es de manera obligatoria. ¿Sí? Y yo voy a llamar una lista de quienes son los que todavía no dan, ¿ya? Solamente son 2, Miss, 2, sí. Bueno, uno ha faltado hoy día y el resto ya dio. Solamente Torpoco falta completarlo. Bazán Cornejo. No ha asistido, Misita, no ha asistido.
Quispe Tenorio. A ver, chicos que han tenido dificultades, ¿Qué ha dado Quispe Tenorio? Hay más. Mira, dejo, voy a entrar a mi otra aula. Ya, chicos, un abrazo, cuídense. no se preocupen, muchísimas gracias. A ver, hemos terminado entonces con la clase de hoy. Ya todos creo que han completado también el rondón. La clase está aquí, rondón. Entonces, ya nos pasamos a retirar a nuestro receso, chicos. Sí, y nos estamos conectando a las 10:30, ¿ya? Pueden apagar sus cámaras, chicos, si es que desean.
Ya está, ahora sí. ¿Cómo está, Miss, de nuevo? Buenos días. Muy bien. Esperamos, profesor, 5 minutitos. Todavía están en receso los chicos. Ya, ¿Sí? ya, Miss, no hay problema, no hay problema, yo espero. Gracias. Yo espero.
Ya vamos a empezar con la clase, chicos, a prender sus cámaras. A prender sus cámaras. Vamos a iniciar la clase, por favor. Prendemos cámaras. Terminó el receso, por favor. Prendemos la cámara, por favor, prendemos la cámara. Prendemos la cámara. Hay alumnos que todavía no han mandado su tarea, me dice, de profesor de cómputo. No recuerdo bien exactamente lo que pidió, pero me dice que son más o menos 5 alumnos que no han enviado en cómputo. ¿Ya? Así que, por favor, hay que completar ese pedido del profesor. Prendemos la cámara para ver, Terán, Ayala, Guaira, Rodrigo, Condori, Chancas, Guaira, Yucho, Ramos, Guamaní, de una vez, Díaz, Gómez, prende su cámara, Noa. Rapidito, chicos, rapidito, que ya estamos sobre la hora ya. De una vez, prendemos la cámara, por favor. Prendemos todos. ¿Ya? ¿Nadie más? ¿Sí? El resto se va a sala de espera. Entonces, retiramos. Muy bien, jóvenes. Buenos días. Mi nombre es Guido Vázquez y vamos a trabajar el tema de psicología y filosofía. ¿Ya, jovencitos?